Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, un sábado más aquí con nuestro compañero Juan Ignacio Moreno para charlar. Ustedes ya saben, del otro lado con él venimos charlando sobre las leyes relacionadas con lo ambiental, pero también hemos hecho como un apartado en esta columna que tienen que ver con grandes representantes próceres, ¿no? A nivel mundial, que han puesto la mirada en el ambiente, y por eso hoy, Juan, nos traes un tema muy interesante para aquellos que por ahí lo tienen un poco perdido de vista, ¿no? Bueno, ¿qué tal, María Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, la verdad que estuvimos este tiempo y en este año abordando distintas personalidades. Es cierto que creo que nos queda pendiente abordar algunas mujeres, sí, porque estuvimos hablando de distintos políticos, de hombres. Y en este caso nos vamos a trasladar hacia el país vecino de Chile y un presidente que fue muy emblemático. Pensemos en el contexto histórico, estamos hablando de Salvador Allende en la década de los 70, todo este contexto en el cual en nivel mundial se daba hasta el Mayo francés, la revolución de los jóvenes, bueno, las nociones del hipismo. Había como una gran movida de la juventud, sí, en generar cambios. También en la Argentina estaban los jóvenes con ese regreso de Perón tan esperado. Y en el caso de Chile es el primer gobierno que de unidad llega a gestionar. Un gobierno que es el de la Unidad Popular, que tenía comunistas, socialistas, y a través de ese frente emerge esa figura de Salvador Allende que buscó transformar esa realidad. Sabemos cómo fue su final, muy triste, algunos hablan de un suicidio, claramente eso fue un homicidio lo que él sufre, sí, en el Banco de la Moneda. Un atentado, sí. Un atentado es lo que sucedió y bueno, podemos traspolarlo a la actualidad. Pero en este caso vamos a hablar qué mirada había respecto al ambiente en ese contexto durante el gobierno de Allende, qué políticas, qué temas se tocaban atendiendo a las problemáticas de su país. Qué interesante que estamos hablando, como recién te preguntaba fuera de micrófono, y vos recién lo decías, ¿no? Década del 70, año 72 aproximadamente, en donde todas las cuestiones mundiales estaban en revolución de alguna manera, pero siempre lo repetimos a esto, eran pocos los que hablaban de determinados temas, ¿no? O que utilizaban determinada terminología, ¿no? Para ser más exactos, que es la que nos interesa a nosotros, que es la cuestión ambiental. Allende fue uno de ellos que ha quedado tapado, ¿no? También al pasar de los años, con las situaciones que han vivido en este país, en Chile, como ha quedado olvidado, ¿no? Un montón de cuestiones ambientales que él contaba y que él hablaba y que prestaba atención en eso. Yo creo en eso, Martu, que hay una gran intencionalidad, ¿no? De visibilizar ese tipo de mensajes o gobiernos. Nos ponemos en contexto, en los 70 surge ese mensaje de Perón a los pueblos, pero también a nivel internacional tenemos la primera conferencia de Naciones Unidas que encima crea el PNUMA, es muy significativa la de Estocolmo, y en ese contexto Allende empieza a hablar de problemáticas específicas en las cuales nos vamos a ir adentrando, como es el caso del smog, esta lucha contra los humos, es decir, los gases que hay en la atmósfera generados por las industrias, por los autos. Bueno, empieza a tocar esta temática, a hablar de la contaminación que hay en el aire. Y hoy en día vemos que en su momento se hablaba que las industrias eran un significado de progreso. Pero cuando vemos ese humo que sale de las industrias pensamos, bueno, ¿qué tipo de control hay de las autoridades ambientales? Hay estudios de impacto ambiental, bueno, ya en algún momento lo veremos acá en la República Argentina, pero es muy interesante cómo él aborda este tema, cómo a su vez parte hacia otro recurso, como es el hídrico, el del agua, la contaminación. Vemos también cómo en Chile actualmente tienen la cuestión de las mineras, sí. Vemos el tema de estas playas, como ya hemos mencionado, con residuos textiles. Sí, es decir, hay una gran cantidad de problemáticas y uno ve que en ese contexto él hace estas dos menciones. Y un aspecto que es muy relevante, que él habla de la conciencia, que también lo planteaba Perón y distintos líderes a nivel mundial y en la región latinoamericana. Esto de tener una conciencia ambiental. ¿Y uno cómo consigue ese tipo de cosas? Bueno, es a través de la educación. Pero él
se refiere a algo específico, la conciencia sobre la reforestación. Esto de pensar, bueno, cómo retribuir a la tierra y cómo poder brindar esto que se le está sacando, esto de devolverle, claro. Exactamente, la tala de árboles, bueno, pero cuando hablamos de esto, bueno, ¿qué son los pulmones verdes? Bueno, pero tiene que haber una reforestación, pero esa reforestación tiene que tener una mirada planificada, no se puede estar plantando cualquier árbol, sino que hay que mirar dentro de ese hábitat cuál es el más indicado. Entonces es importante cómo toca estos temas y la cuestión de la forestación, que hoy lo vemos con el Amazonas. Sí, y me llama la atención, vuelvo a repetir, el año y en el momento histórico, ¿no?, que él empieza a plantear estas cuestiones, teniendo en cuenta que en ese momento no había tantos informes científicos, ¿no?, que den cuenta de lo que sucede hoy en día. Hoy en día tenemos la ventaja de saber, ¿no?, a través de los informes científicos que se vienen realizando, ciertas cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, que ya es inevitable, que la estamos transitando y que va a producir esa crisis climática. Por ejemplo, si pensamos en Chile, que es un país que está con su frontera hacia el océano, lo difícil que es para este tipo de países la cuestión que tiene que ver con el avance del agua, ¿no? Entonces digo, que ya desde ese momento él tenga esa conciencia ambiental de la que hablaba, es muy interesante y sería interesante ver en qué continúa, ¿no?, toda esta situación. Sí, porque esto, cuando hablamos siempre del cambio climático, pensamos, bueno, es una catástrofe, la problemática, pero bueno, pero ¿qué propuestas uno puede realizar? Porque hay que pasar de la crítica a la propuesta. En este caso vemos algunas posibilidades que planteaba Allende y su gestión, que podríamos tranquilamente buscar y ver, bueno, si realmente en la actualidad se cumplen o no. Él tocaba el tema de los residuos. En ese momento se le hablaba como basura, y la idea desde un ministerio de Obras Públicas y Transporte de Chile, existían proyectos respecto a plantas de reciclaje. Hoy en día lo vemos, es el tema que está en boga, que son las cooperativas, todo este trabajo que hacen los recuperadores y recicladores urbanos. Toca ese tema y después toca un tema más, como es el de las energías renovables. Entonces habla de la cuestión de poder desarrollar lo que son calefactores que partan de energía solar. Entonces vemos, bueno, acá hay dos cuestiones como totalmente avanzadas de 50 años. Cómo valorizar los residuos y cómo aprovechar la energía que nos da el sol. Realmente de avanzado. Totalmente. Y yo creo que han sido estadistas, personas que no solamente miraron la actualidad, sino que pensaron en las generaciones futuras. Porque al hablar esto que mencionamos de la conciencia forestal, él plantea esto, de que tiene que ser como una bandera de las juventudes. Entonces uno toma al actor social, que hoy en día tiene que ser un motor, como son los jóvenes, para que en el futuro perduren estas políticas. Pienso en Allende, pienso en Perón, que ya hemos hablado, para la misma época, ¿no? También poniendo la mirada en la cuestión ambiental, y no solamente en la cuestión ambiental, sino en cómo el hombre está perjudicando, ¿no?, la cuestión ambiental y qué podemos hacer. Justamente estos planes de los que hablamos hoy, de la mitigación, de la adaptación al cambio climático, hace 50 años atrás ya se estaban elaborando, pero han quedado truncados lamentablemente, y esto tiene que ver ni más ni menos que con esta sociedad de consumo, ¿no?, con el capitalismo, el avance del capitalismo, relacionado obviamente con la economía y con la política, y cómo dejar de lado ciertas voces, ¿no?, y ciertos proyectos como lo que planteaba Allende, que era totalmente avanzada, no era ni más ni menos un plan de adaptación a la crisis climática que se venía. Sí, reconocer las problemáticas y sumar la mirada social. Tal cual. Claramente, creo que estamos en un contexto en el cual hay grandes cambios, tanto en Chile, en Brasil, en la región, que permiten pensar a futuro, bueno, mismo Colombia, que se puede lograr un desarrollo sostenible. Creo que hay que volver un poco a estas bases, a esa época en la cual había mensajes que querían perdurar en el tiempo y dar lineamientos para que luego, bueno, cada uno desarrolle líneas de acción, y es una gran oportunidad para la región fortalecerse como región, protegiendo sus recursos naturales. Bueno, ojalá se dé, ¿no?, esta situación ahora con todos estos nuevos representantes políticos que están surgiendo justamente en Latinoamérica, y que se haga este frente de Latinoamérica hacia la cuestión ambiental que tanto se necesita. Totalmente.